Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, siempre ha sido bueno. Quiero que vayas a Lucas capítulo 1, vamos a hablar de un tema que quizás usted conozca, pero yo espero, como decía y oraba la hermana, que la palabra traiga vida para usted, traiga la presencia de Dios. Amén. Lucas capítulo 1, verso 11. Vamos a comenzar desde allí. Si lo tiene, diga amén. Por favor, acompáñenme a leer Lucas capítulo 1, verso 11. Dice la escritura, leemos bajo la dirección del Espíritu Santo: y se le apareció un ángel al Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y mire lo que le dice el ángel, dice: y tendrás gozo y alegría. ¿Cuántos tienen gozo? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo sé que tú has puesto esta palabra, Señor, y te pido que tú bendigas a este pueblo, que tú manifiestes tu presencia, tu gloria, trayendo, Señor, poder y la llenura de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amados, lo primero que quiero compartir con usted es que cuando usted comienza a leer Lucas, el Evangelio de Lucas y la vida de Zacarías y de Elizabeth, es que ellos, dice la Escritura, que eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. O sea, Zacarías y Elizabeth tenían una vida justa delante de Dios, y ellos Zacarías era sumo sacerdote. Este era un hombre con un privilegio de servir a Dios, de entrar en la presencia de Dios, de orar por el pueblo. Usted sabe que en la antigüedad no todos podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo, sino por orden, por turnos, y en este caso le tocó el turno a Zacarías. Pero hay que tener una connotación de que por muchos años no había habido revelación de la Escritura, de la palabra. No había, tenía tiempo Dios sin hablar, y le toca, por suerte, dice la palabra, que le toca entrar a Zacarías, según el orden de su linaje. Y él entra a la presencia de Dios y tiene este encuentro sobrenatural. Se le aparece un ángel y se imagina, estás orando y se te aparezca un ser luminoso y te comienza a dar una palabra. Y si hay algo que aprender de los seres espirituales celestiales, es la manera como hablan, amado. Sorprenden las maneras. Cuando usted ve la salutación que hizo el mismo ángel Gabriel a María, dice que María se sobrecogió temor y dijo: qué extraña manera de saludar, dijo María. Porque ellos no son como nosotros, amados. Dice que la forma de hablar es correcta, es perfecta, trae esperanza, trae nuevas noticias. Y una de las cosas que nosotros necesitamos como pueblo, como individuo, es tener la revelación de Dios.
Porque nosotros le servimos, no sé si usted lo sepa, pero usted le está sirviendo a un Dios que para nuestro Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y yo no sé por la situación que usted esté pasando en este momento, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Y quizás, cuando aplauda para Dios con fuerza, amado. Amén. Denle un aplauso al Señor con fuerza, con alegría. Fíjese, amados, parece contradictorio, pero Zacarías y Elizabeth, dice la Escritura que Elizabeth era estéril y no podía tener hijos. Y además tenían una edad avanzada. Y parece contradictorio la idea de que como creyentes nos sucedan estas cosas. ¿Cómo es posible que un sumo sacerdote, un hombre de Dios, casado con una mujer que vive justa delante del Señor, que está llena de Dios, ¿verdad?, que trate de guardar los mandamientos de Dios, no puedan tener hijos? ¿Por qué Dios hace estas cosas, amado? ¿No se ha preguntado y no se ha preguntado muchas veces por qué nos sucede estas cosas a nosotros si le estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué me sucede esto a mí? Esas son preguntas, cuestionamientos que nos hacemos, y muchas veces nos hacemos porque en el fondo hay dudas en nuestros corazones, hay incertidumbres, hay pensamientos que tratan de revelarse a la palabra. Y cuando Dios nos da una palabra, nosotros tenemos que tomar valor en esa palabra. Y digo esto porque decimos que para Dios no hay nada imposible, porque aun cuando nosotros dudamos en nuestros corazones, Dios es capaz de revelarnos sus palabras. Y fíjese este momento histórico, bíblico, en donde el ángel se aparece a Zacarías y le manifiesta lo que Dios, el plan de Dios. Y le dice en su vejez: vas, tus oraciones han sido oídas. Escuche lo que le está diciendo el ángel. Tus oraciones han sido escuchadas y tu mujer te va a dar a luz un hijo. Ahora, yo pienso y medito en la palabra, ¿verdad? Comienzo a preguntarme cosas. No sé si le pasa lo mismo que usted cuando está leyendo la Escritura. Usted pregunta, le habla al Señor y le dice: ¿por qué esto? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pensando Zacarías? Pero yo pienso que en ese momento de la historia, Zacarías no estaba orando por un hijo. Era viejo, hermano. Su esposa era vieja. Además era estéril. Quizás ya había perdido la esperanza de que su mujer concibiera o diera luz. Amén. Pero el ángel le aparece y le dice: tu oración ha sido escuchada. Y dice seguidamente: y tu mujer te dará a luz un hijo. Lo que nos hace pensar que Zacarías podía haber estado orando por eso. Pero yo presumo, es mi opinión, ¿verdad?, que no está orando por un hijo en ese momento, pero que en algún momento de su vida oró por un hijo. Que en algún momento de su vida, hermanos, él tuvo este clamor porque su mujer era estéril y él había leído, conocía la historia de Sara, conocía la historia de Rebeca, conocía la historia de las mujeres que habían sido estériles en la antigüedad y que Dios había hecho el milagro y que Dios se había glorificado, porque para Dios no hay nada imposible. Seguramente lo sabía, seguramente tenía la esperanza, pero cuando vio el momento que la mujer ya era vieja y él viejo, dijo: no, ya. ¿Y sabe lo que significa Zacarías, por cierto? Dios recuerda. Y yo estoy seguro que Dios recuerda su oración. La que usted hizo en algún momento, la que usted hizo en un momento de tribulación y de angustia y que oró a Dios, y posiblemente Dios no le respondió en el momento, en el instante, pero que Dios no olvida, porque Dios tiene un memorial delante de su presencia. Él recuerda nuestras oraciones, Él recuerda lo que tú has orado en algún momento, y quizás muchas oraciones ya han sido respondidas por Dios y tú no te has dado cuenta. Pero el Señor no se olvida como nosotros nos olvidamos. Él le permanece y le dice a Zacarías: tu oración ha sido escuchada y tu mujer te va a dar a luz un hijo. Y le continúa diciendo: y tendrás gozo y alegría. Y me llama la atención eso, amado, porque sabe, una de las cosas que hacen que nosotros como creyentes, y creyentes como Zacarías, y creyentes como Elizabeth, que eran justos delante de Dios, que andaban conforme irreprensiblemente, muchas veces nos llenamos de incredulidad,
nos llenamos de temores porque no escuchamos o vemos las respuestas de Dios. Aún y cuando estamos caminando en justicia, aún y cuando nos estamos esforzando, aún y cuando, hermanos, hacemos las cosas bien, no vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, vemos que todo no encaja. A lo mejor estamos haciendo el trabajo, nos esforzamos porque vayan las cosas bien, pero tenemos una oración, una espinita en el alma, en el espíritu, que no ha sido respondida. Y ya vemos que el tiempo avanza, que nos ponemos viejos, que nos cansamos y decimos, no, ya no va a pasar nada. Qué sorpresa. Y Él le dice, tu oración ha sido escuchada y tendrás gozo y alegría. Porque el enemigo lo que busca en nuestra impaciencia es romper el gozo, amado. Es llenarnos de tristeza, es llenarnos de amargura. Cuando vemos hoy en día cristianos tristes, amado, no puede ser. ¿Cómo puede estar un hombre lleno del Espíritu Santo triste? ¿Cómo puede estar una mujer llena del Espíritu Santo amargada? ¿Cómo puede estar una mujer llena del Espíritu Santo chismeando? ¿Cómo puede estar un hombre lleno del Espíritu Santo golpeando a su mujer? ¿Cómo puede estar un hombre lleno del Espíritu Santo diciendo malas palabras de su boca? ¿Cómo puede estar una persona llena del Espíritu Santo viendo pornografía? ¿Cómo puede estar llena la persona del Espíritu Santo donde no hay gozo, donde hay miedo? El apóstol Juan escribe y dice, donde no hay amor, hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces miramos esto y vemos que, diríamos que Zacarías tenía todavía incredulidad en su corazón, a pesar de que él caminaba con Dios, de que él era o buscaba la manera, de que dice la Escritura que vivía irreprensible delante de Dios. Y eso me hace recordar a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. No sé si usted lo ha escuchado o lo ha leído. Miremos lo que dice, por favor. Capítulo 2 de Apocalipsis, versos 2 y 3. Dice la Escritura, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Son palabras de elogio. Dios está elogiando a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo, yo te conozco, he visto tu trabajo, he visto tu esfuerzo, he visto tu sinceridad, que no soportas a los malos, que has determinado y has visto los que dicen ser apóstoles y no lo son. He visto cómo te esfuerzas, pero tengo algo contra ti, dice, que has perdido tu primer amor. Pareciera contradictoria de una iglesia, pareciera contradictorio de una persona como Zacarías, irreprensible, que no creyera el mensaje del cielo. Usted se puede pensar, yo pienso que si Zacarías estuviera orando por un hijo en ese momento y el ángel consecuentemente le dice, tu oración ha sido escuchada y tendrás un hijo, Zacarías dice, bueno, 2 más 2 son 4. ¿Sí o no? No sé si alguna vez usted ha estado orando por algo en su vida y viene un hombre de Dios, el pastor o un líder de la iglesia, y da una palabra y usted dice, esa palabra es para mí porque justamente está orando por eso. Y entonces usted entiende y cree la palabra. Pero Zacarías, dice la Escritura, que no creyó las palabras. Y él dice, ¿cómo conoceré esto si soy viejo? Si mi mujer es anciana, ¿cómo va a ser posible esto? Y el ángel le dice, y creo que es primera vez que el ángel se identifica con su nombre, dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y fíjese la frase, estoy delante de Dios, cuando estaba en casa de Zacarías. Si hay algo que aprender de los seres celestiales es eso. Y tenemos que mentalizar, tener la mente como estos seres, de que ellos están conscientes de que la presencia de Dios no está solamente en la iglesia los domingos, que la presencia de Dios te acompaña todos los días a donde quiera que tú vayas. Y eso tenemos que estar conscientes, que Dios, a donde yo me mueva, Dios está conmigo. Esa es una promesa de Dios. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Y debemos vivirla.
Porque sabe, cuando nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes también de las necesidades del alma o de los que nos ofenden o de nuestros enemigos. Somos conscientes del pecado, somos conscientes de lo que nos puede deslizar de la presencia de Dios. Y vivimos con temor a Dios. Amén. Entonces, Zacarías duda de la palabra. Y yo preguntaba, ¿cómo es posible que un hombre irreprensible, que un hombre justo delante de Dios pudiese no creer? Pero sucede. Usted puede ver a un líder, a un pastor, a un apóstol, como se llame, cual cargo tenga, y usted lo vive viviendo bien, haciendo esfuerzo. Mire lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Parece que está alegre, pero en el fondo hay raíces de dudas, de incredulidad, y que Dios necesita traer eventualmente una revelación de su palabra, un proceso en su vida para que esto cambie, para que él se sorprenda, porque el mismo ángel que le empieza a describir: tendrás un hijo que será grande delante de Dios, no tomará vino ni sidra, volverá los corazones de los que están apartados a la prudencia de los justos, volverá los corazones de los padres a los hijos, vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Está describiendo el hijo que le va a dar Dios, que la noticia del cielo. Y este hombre, el sumo sacerdote, irreprensible, justo, no creyó. Y el ángel le dijo: yo se lo voy a hablar como el ángel, como si yo fuera el ángel, ¿verdad? Pero este es un ángel venezolano. Es como que se le dijera: ¿qué te pasa a ti, chico? ¿Tú crees que yo estoy jugando contigo? Que yo vine del cielo a decirte esto para que tú tuvieras... Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Usted puede aparentar tener una vida justa delante de Dios. Usted puede trabajar para Dios, pero Dios conoce adentro. Por eso Dios le dijo a Samuel: no mire la apariencia, yo miro el corazón, lo que está dentro de la persona, los más profundos deseos, los más profundos sueños. Y él vio el corazón de Zacarías, y Zacarías tenía incredulidad, y la incredulidad, hermano, nos enmudece, hace que nuestras capacidades no salgan a la flote, nos hacen ser estériles. Nuestra incapacidad no se debe a nuestra manera o a nuestras deficiencias de que no fuimos al colegio o que no estudiamos. Nuestras incapacidades se deben a nuestras incredulidades, en que ponemos nuestras confianzas en nuestra fuerza, en lo que yo soy, en lo que estudié o en lo que tengo. Pero tenemos a un Dios que para Él no hay nada imposible, y tenemos que tratar de repetírnoslo todos los días, creerlo todos los días. Porque cuando somos débiles, dice la Escritura, entonces somos fuertes. Y que Él se glorifique en nuestra debilidad. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Y Zacarías, dice la Escritura, el mismo ángel que ahora le estaba diciendo todas esas cualidades del hijo que va a tener y que no creyó, ahora le dice: ahora vas a ser mudo. Y ahora el mudo quiere responder, pero no puede. Imagínese usted, ¿y qué pasó? Que creyó, tuvo que comenzar a creer, pero ahora no podía hablar. Y hay muchos mudos en la iglesia. Hay muchas capacidades mudas. Hay muchas capacidades que están en un proceso de mudez, si se puede decir esa palabra, de silencio, porque no han entendido el llamado y el propósito que Dios tiene para ti. Porque Dios te ha dado palabra y tú no la has querido escuchar, o no la has querido entender. Porque quizás estás pasando por un proceso difícil que te trae incredulidad, en el que no puedes hacer ciertas cosas, en el que no tienes la capacidad. Ni Zacarías, ni Elizabeth, ni la medicina, ni nada en este mundo tenía la capacidad de que ella pudiera dar a luz un hijo. Y esas son las cosas que nos forzan o que nos dan el honor de ir a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Y yo leo esto y lo vemos en Zacarías, pero no entendemos quizás el mensaje escondido dentro de todo, de que dentro de ti y de tu generación hay un Juan Bautista, hay un sueño de Dios, hay un propósito divino que quiere explotar. Jesús dijo que no hay profeta como Juan el Bautista, ni ha nacido ni antes ni después habrá como él. Y lo dijo Jesús porque nosotros miramos la Escritura y vemos a Elías, a Eliseo, a Isaías,
al mismo Zacarías del Antiguo Testamento y vemos poder, gloria, las manifestaciones que Dios hizo. Pero Jesús dijo, no ha nacido otro como Juan el Bautista. Imagínense lo que se hubiese perdido por la incredulidad. Pero como Dios es bueno y poderoso, aún en medio de nuestras incredulidades, Dios cumple sus propósitos. Y muchos de nosotros, quizás como Zacarías, estamos en el proceso de estar en silencio. Dios tiene que operar en nuestra vida para hacernos entender el propósito que Él tiene con nosotros. En el caso de Zacarías fue dejarlo mudo. Ahora, un mudo tiene una palabra. Y tiene la palabra de que tiene que acostarse con su mujer para que se cumpla la escritura, ¿verdad? ¿Y cómo iba a ser si no hablaba? Ahora tenía que escribirle: mi amor, estás bella hoy. Qué bonito se te ve ese. Y ahí a escribir porque no podía hablar. Me da risa pensar cómo el mudo enamoró a la mujer, a la vieja, porque aparte era vieja. ¿Cuántas veces? Yo creo que el ángel le dijo, hasta estás tan falta de alegría que perdiste hasta el romanticismo, hermano. Porque hay hombres que se meten, entre comillas, tanto con Dios, que pierden el romance. Ya no enamoran a su esposa. No les haces cartas, puros WhatsApp y muñequitos de esos diabólicos que están en el WhatsApp. Ahora usted tiene que volver a las cartas, amado. Bueno, a Zacarías le pasó. Tuvo que volver a escribir. Tuvo que aprendió hasta a hablar en señas, imagínese usted. Quizás esta idea de las señas para los mudos vino de esta palabra. A alguien Dios le habló y le dijo, oye, podemos comunicarnos por señas. De hecho, muchas veces a mí me ha tocado hablar en live con chinos que no hablan inglés y yo tampoco hablo inglés, entonces tenemos que hablar por señas y nos entendemos. Nos entendemos. Y no sé qué hizo, pero Elizabeth entendió. Y concibió un hijo. Y yo me imagino que dentro de Zacarías está experimentando de que Dios es poderoso. De que de verdad era un ángel el que estaba allí dándole una palabra. Hermanos, la escritura dice que hemos hospedado ángeles y no nos hemos dado cuenta. Quizás te ha visitado un ángel, quizás Dios, porque miramos esto como maravilloso, pero el Espíritu Santo es más poderoso que un ángel. La palabra de Dios tiene más poder que un ángel. Y nosotros muchas veces menospreciamos las escrituras, menospreciamos las palabras de los pastores los domingos. La Apocalipsis llama a los pastores ángeles porque es la voz de Dios a través de su boca. Y muchas veces no lo vemos como no lo vio Zacarías con el ángel Gabriel. Ya este tiempo de visita de ángeles se terminó, por así decirlo. Ahora Dios nos habla por su Hijo y a través de su palabra, dice la Escritura. Es verdad que puede ser que un ángel nos aparezca y nos dé un mensaje, pero Pablo dijo, si un ángel de Dios se me aparece y me da un mensaje distinto, sea anatema. Quiere decir que Pablo todo lo sopesa con la palabra. Y cuando usted mira la visita que Dios le hace por el mismo ángel a María, María dijo, sea hecho con tu sierva conforme a tu palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que la palabra de Dios no puede ser quebrada. Zacarías no entendió la palabra, tenía, hermanos, ejemplos en la anterioridad, que Dios había sanado de la esterilidad. Pero ahora estabas mudo, estaba sin esperanza, pero, o mejor dicho, mudo pero con esperanza, mudo pero viendo crecer la barriga, el vientre allí, mudo pero viendo lo que Dios había dicho realidad. Y muchas veces estamos así, amado. Dios ha dado palabra a esta congregación, a esta iglesia, y aunque tú no lo hayas creído, vas a ver la gloria de Dios. Aunque estés mudo, pero vas a ver la gloria de Dios. Y vas a tener que hablar. Amén. Sigo porque la hora es tremenda. Gloria al Señor. No se olvide de lo que le dije, tendrás gozo y alegría.
A mí me impactó esa palabra, hermano. Quiero que vaya ahí al versículo 19. Perdón, al versículo 57. Lucas 1:57. Porque llegó el momento de parir. Así decimos en Venezuela, no sé cómo lo dicen, de dar a luz. Y quiero, antes de leer eso, quiero añadir algo, hermano. Que lo leímos, pero quizás usted no se dio cuenta. Dice que cuando Elizabeth concibió, se recluyó en su casa. Dijo, no salió más de su casa para cuidar su embarazo, porque era un embarazo con alto riesgo. ¿Sí o no? Era una mujer anciana y tenía un embarazo de alto riesgo, y ella se fue a cuidar a su casa. Y cuando está en su casa, hace una declaración. Dijo Elizabeth, bendito Dios. Hermano, si de repente yo voy a decir Zacarías y digo Malaquías, usted entienda que a veces esos nombres me confunden. Pero dice Elizabeth, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjese lo que está diciendo Elizabeth. ¿Qué sentía Elizabeth? Vergüenza. La mujer que vivía, diríamos, en los mandatos, irreprensible, justa, pero se sentía avergonzada. ¿Cuánta vergüenza llevamos nosotros como cristianos, amados? Aún tratando de vivir una vida creyente, esforzada, viniendo todo el tiempo, trabajando arduamente, pero ¿qué dice la Escritura? Has perdido el primer amor. Y el amor, en el amor, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay vergüenza que valga, hermano. No hay nada que te detenga. Pero muchas veces este tipo de procesos que vivimos, hemos vivido procesos fuertes, pero los procesos fuertes, duros, llegan a nuestras vidas cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Lo entendemos así. Y cuando vienen procesos difíciles, vienen para edificar nuestra vida, para hacernos contemplar un área de Dios que no conocíamos. Y esta mujer está declarando una tremenda verdad. Ella vivía una vida irreprensible, pero sentía vergüenza. ¿Y cuántos creyentes vivimos, tenemos tiempo en el Señor, tenemos cargo en el Señor, pero hay algo que me avergüenza? Y yo contaba en estos tiempos, en una iglesia que estuve, que voy a contar esto rápido, hermano, que yo tenía cierta vergüenza en mi vida porque todos mis hermanos son ingenieros, licenciados, y yo estaba estudiando la ingeniería. Pero me llamaron a trabajar y por cosas no continué la ingeniería, pero yo quería darle esa satisfacción a mis padres. En Venezuela hubo un tiempo, o siempre había sido de que tus padres te decían, usted no va a trabajar, usted estudie. Y todo el mundo allá se graduaba de ingeniero, licenciado, etc. Entonces nosotros nos esforzábamos para darle esa honra a nuestros padres. Hermanos, pero yo no pude pasar del 5º semestre de la universidad de ingeniería. Yo era técnico superior, que son 6 semestres en una universidad, pero yo quería tener la ingeniería por darle la honra a mis padres y la satisfacción propia. Pero no pude y comencé a trabajar y me empecé a olvidar de eso y ya en mi mente no estaba eso. Pero un día estoy orando y Dios me visita, en la presencia de Dios me visita. No estaba orando por eso, hermano, yo estaba como Zacarías, no estaba orando por eso. Pero Dios me da una palabra, yo lo sentí en mi espíritu. Hermano, si Dios me habla y me dice, yo no te llamé a ser ingeniero. Escuche, hermano. Yo no estaba ni pensando en eso. Cuando yo escuché eso, yo, ¿qué tiene que ver esto con mi vida ahora? Yo te llamé a ser pastor, me dice el Señor. Escuché su voz. Hermano, y de repente comencé a llorar como un niño. Era una vergüenza que estaba siendo sanada. A veces nos metemos ideas en la mente, sueños, que Dios no te ha llamado para eso. Dios no te ha dado una palabra y sentimos vergüenza porque no hemos cumplido los requisitos de los hombres. El ángel visitó a María y ¿sabes qué le dijo el ángel Gabriel a María?
tu parienta Elizabeth, a la que llamaban estéril, este es el 6º mes para ella, porque para Dios no hay nada imposible. Escúcheme, quizás usted se queda con frases elocuentes como que para Dios no hay nada imposible, pero esta vez entendí algo, que a Elizabeth los vecinos la llamaban ¿cómo? Ahí va la evangélica, se guarda para Dios, dice que es justa, pero Dios no le ha dado hijo. Qué terrible eso, qué terrible los comentarios. Cuando te suceden o cuando estás pasando por una prueba de enfermedad y te dicen, ¿dónde está tu Dios? O cuando se muere un pariente tuyo y dice, mira, el cristiano, Dios lo está castigando. Ustedes vieron la charla de los amigos de Job contra Job. ¿Y cómo termina la historia? Job orando por ellos. Pero mucha gente se levantan, aún los de nuestra propia casa, y nos llaman estériles. A veces, hermanos, hasta de la propia iglesia. En otra versión dice, en esa versión que dice, has perdido tu primer amor, dice en otra versión, has dejado de amarme y de amar a tus hermanos. Qué tremendo eso. Porque nos habla más al corazón al saber que venimos a la iglesia pero no tenemos conversación con nadie. Odiamos al hermano y pensamos, no me saludó, no esto, no aquello, y andamos como si nada. Pero digo esto porque cuando se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dice la escritura, ahora sí en el verso 57, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos, leo, y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban como el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre y dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y hermano, qué chismosos los vecinos. Ese es tu problema. Pero bueno, me imagino yo, quiero pensar que en ese tiempo era algo bien estricto. Pero no hay nadie que se llame Juan. O no, si fuera en Venezuela ya estuviéramos pensando mal, aquí hubo algo raro. ¿Sí o no? Que fue lo que pensó José cuando intentó dejar a María. ¿Cómo que está embarazada si yo ni me he casado con ella? Y José, como era justo, mire lo que dice la Biblia, quiso dejarla para no difamarla, porque sabía que si él decía que María estaba embarazada, la mataban. Entonces Dios no solamente trató con María, sino también con José. Pero esa es otra prédica, hermano. Volvemos aquí. No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y en ese momento se soltó la lengua, hermano. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos una tablilla para escribir. ¿Dónde está nuestra incredulidad? Hay algunos de nosotros que tenemos que cambiarle el nombre a nuestros destinos. Amén. Y quiero leer algo, hermanos. Está ahí mismo en Lucas, verso 67. Hermanos, qué alegría. Aquí yo veo el cumplimiento de la escritura, de lo que Dios le habló a Zacarías, porque ahora tienes un hijo en tu vejez. Después de tantos años de vergüenza, de tantos años de preguntarte, de oraciones no contestadas, todo eso desaparece en el momento que ese niño comenzó a llorar. Y qué alegría, hermano, porque dicen, yo todavía no soy abuelo, hermano, pero dicen los viejos que hay más amor en el nieto que en el hijo. En el sentido de que se apegan más, posiblemente porque tienen más tiempo de dedicación a los nietos que a los hijos. Y el amor es más fuerte, la conexión es más fuerte. Es verdad que amamos a los hijos y nada como eso, pero en el sentido de la conexión es tremenda. Y Zacarías, aunque era el papá, parecía el abuelo. Iba a tener tiempo con su hijo y ahora no solamente Dios estaba cumpliendo su palabra que le dijo, serás lleno de gozo. Hermanos, ¿saben lo que nos falta a nosotros? Un impacto de Dios para llenarnos de gozo y alegría.
¿Sabe cuántas veces como creyentes hemos pasado por momentos de tristeza, de decepciones, de gente que nos divide la iglesia, de hermanos que nos traicionan, de negaciones, de insultos incorrectos, de desplantes, de durezas, de difamaciones, incluso a veces de pecados que tenemos y que nos causan tristeza, que nos hacen sentir vergüenza, que nos alejan de Dios y nos preguntamos cómo acercarme a Dios de nuevo, cómo voy a dar la cara? Hay tristeza y queremos escuchar la voz de Dios que dice, te voy a... Por eso me impacta esa palabra cuando el ángel le dice, y tendrás gozo y alegría. Porque a veces perdemos la sensación de la alegría, del gozo que viene de Dios. Porque una persona llena del Espíritu Santo, hermano, no hay tristeza en su corazón. Una persona llena del Espíritu Santo no siente vergüenza de predicar el Evangelio. Cuando nosotros estábamos en el primer amor, queríamos predicarle a todo el mundo, queríamos anunciar la verdad a todo el mundo. No andábamos pendientes quién está mal en la iglesia o quién está bien. Nos tirábamos a llorar, alabábamos a Dios, levantábamos las manos, brincábamos, estábamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ha pasado en la iglesia? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Y mire lo que dice la palabra, hermano. Y Zacarías, su padre, leo el verso 67, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de sus, otra vez la palabra recordarse, de su santo pacto. Y escúcheme, hermano, él no estaba hablando de Juan, porque Juan no venía de David, y él dice aquí, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Él no estaba hablando de su hijo. Él no estaba alegre solamente por el nacimiento de su hijo. Él estaba alegre porque María tenía en sus entrañas al Salvador de este mundo, porque venía Jesús a esta tierra y porque ahora a él se le había sido revelado que Jesús era el Señor, y estaba confesando que Jesús era el Salvador. Y dice algo que quiero que escuches, amado. Verso 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y esta palabra quizás es el hueso de esta predicación. Porque el problema es servir a Dios así como dice la Escritura. Ahora no está hablando cualquiera. Ahora está hablando un hombre lleno del Espíritu Santo, que pasó 9 meses mudo por ser incrédulo, que ahora se entendió que no era la ley lo que lo llevaba a Dios, sino la gracia y la misericordia de Dios. Que no era el comportamiento que me autoimpongo, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Y este hombre está diciendo algo importante, hermano, que deberíamos meditar. Dice que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y yo estoy consciente de que muchos de nosotros como cristianos tenemos enemigos internos que echan a perder nuestra alegría y nuestra conexión con Dios. Ese orgullo y soberbia, esa arrogancia que sale de tu corazón, no es tu amiga ni viene de Dios, es tu enemiga. Y no te hace servir a Dios con alegría, con santidad y en justicia. Ese miedo que tú tienes, ese miedo que te aterra por muchas cosas, no viene de Dios, ese es tu enemigo. Y te tiene encadenado. Ese deseo de ver cosas sexuales para excitarte, eso no viene de Dios, ese es tu enemigo. Y no puedes ser libre hasta que tengas la revelación divina. No puedes ser libre hasta que tengas un encuentro con Dios real, vivo, con su palabra, con el Espíritu Santo. Esas groserías que salen de tu boca no se van a corregir cuando tú te lo propongas, se corrigen con la llenura del Espíritu Santo. Esa tristeza, esa amargura que está en nuestro corazón, esa decepción, ese sentimiento de fatalidad en nuestros corazones. Cuando nos llaman estéril, cuando nos dicen evangélicos, cuando se burlan de nosotros. Hermanos, mire,
quiero concluir con esto. Yo tenía mi mamá enferma hace 2 meses, 2 meses y medio. Aún más, pero estoy hablando de 2 meses y medio porque quiero tocar un punto. Estaba mal de salud. Y fui allá a la ciudad donde está ella con mi hermano Oscar. Voy a decirlo por nombre porque tengo 3 hermanos varones. Y Oscar, fuimos al hospital. Estuvimos una semana con ella. Un día iba él, un día iba yo. Y el hospital, imagínense el hospital en una nación con problemas políticos. Tuvimos la suerte de que nos pusieron en un salón prácticamente con pocas personas. Pero a los 2 días la pasaron para emergencia. Y en emergencia eso está contaminado. Un baño para 100 personas, amado. Y mi mamá tenía prácticamente las 2 piernas con vendas porque tenía una úlcera que tenían que estar limpiando, y eso estaba al rojo vivo, con pus, con sangre. Era horrible. Pero ella no estaba en el hospital por eso, sino por una infección. Mi hermano y yo decidimos sacarla porque le empezaron a atender la infección, pero le descuidaron las piernas. Y como ella tiene principios de, ¿cómo se llama?, del azúcar, diabetes, dije, aquí vamos a sacarla con las piernas mochas. Mejor nos las llevamos para la casa y que la atiendan, y después buscamos un doctor que vaya a la casa. Pero todo eso implicaba dinero, fondos, era difícil todo. Entonces yo me tenía que ir a la ciudad donde vivía, y cuando me voy, llamo a mi hermano, voy el martes para atender a mamá. El martes, cuando estoy preparándome para ir, me llama mi hermano, otro hermano, y me dice, oye, a Oscar se lo llevaron de emergencia al hospital. No sé qué pasó, pero está en el hospital, estoy llamándole y no me atiende, y yo llamo a su número. Y no me atiende, llamo a su esposa y no me atiende tampoco, y vuelvo a llamar al número de mi hermano y me atiende un amigo de él, y Elvis se llama, y le dice, Elvis, ¿cómo estás? Es Luis, ¿cómo está Oscar? ¿Qué pasó? Y me dijo, oye, varón, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Tu hermano murió. Oh, hermano. Jamás en mi vida, jamás había sentido tanto dolor, hermano, como en ese momento. Todavía es difícil para mí, duro, un infarto. Y ustedes saben que yo soy también operado del corazón. Y se vienen tantas cosas a la mente, hermano. Recuerdos, conversaciones no terminadas, etc. Tuvimos que ir con mi familia, darle la noticia a mi mamá, a mi papá en esa situación. Imagínense todo ese proceso. Al final, en la semana nos tuvimos que devolver a nuestra ciudad porque los niños estudiaban y estaban a finales de laxo. Y le dije a mis otros hermanos, como ya Oscar no está, tenemos que sacar a mamá de allí y llevarla a otra casa para que sea atendida, porque ella vive en un edificio y era difícil, había que bajarla en silla de ruedas, etc. Cuando estoy preparándome para ir a hacer eso, la semana que viene, me llama una prima. Me dice, mi tía, dice ella, o sea, mi mamá, está mal, está vomitando, está escupiendo sangre. Llamé a un doctor, al pastor, le dije que fueran. Hermanos, me llama el pastor hacia atrás. Tu mamá no aguantó, murió. Una semana después. Fue terrible, amado. Mucha gente dice no soportó, pero no sé qué pasó. Solo sé que las noticias te impactan. Y detrás de eso el enemigo hablándote. ¿Dónde está tu Dios? Al que tú continuamente oras. Era la voz de los vecinos diciéndole a Elizabeth estéril. ¿Dónde está tu Dios que no te da hijos? ¿Dónde está tu alegría? El gozo que viene del Espíritu Santo. Dios le dijo, Satanás le dijo a Dios, hablando acerca de Job, quítale lo que tienes para ver si no blasfema en tu propia cara, en tu propia presencia. La semana me voy, después que sepultamos a mamá, caí enfermo por 2 semanas. Me tuve que venir enfermo a la ciudad donde estoy, porque está la iglesia allí. Duré como 3 domingos sin predicar ni nada. Me sentía muy mal.
pero gracias a Dios, Dios me volvió la fuerza en esos días que estoy un poco mejor. La primera familia que llega a la iglesia es la familia de un primo. Y esa, la esposa de él es prácticamente nuestra mano derecha, si se puede decir así. Hermanos, se muere mi primo. Y ya allí uno comienza a preguntarse qué está pasando. Cada llamada que hacían ya era miedo, era terror. ¿Qué pasa? Y dígame, si te llaman a horas nocturnas o de madrugadas, no queremos ni atender. La mente se va acostumbrando, hermano, a la esterilidad. La mente se va acostumbrando a la fatalidad. El enemigo pone pruebas en tu vida para que tú te olvides que tienes un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, hermanos. Pero de todas estas cosas, lo que más me afectó fue lo siguiente. Hay una niña en la iglesia, que son varias muchachas, mujeres, pero ella es la tercera, creo, de todas esas mujeres. Es una familia de 4 muchachas, bonitas todas, solteras todas. Pero esta niña es, diríamos, contemporánea con mi hijo. Ya voy a terminar, amado. Y esta niña dice, o sea, yo le echaba broma con mi hijo y a mi hijo con ella, pero mi hijo no está, yo le echo broma porque él de verdad no está pendiente de eso, de nada. Todavía en su mente de varón, él lo que piensa es en fútbol, en otras cosas. Y más bien se molesta cuando uno le echa broma. Entonces eso me hace más echarle broma. Pero la niña se tomó la cosa en serio y le dice a su mamá, delante de su papá, que no va para la iglesia, le dice, se le sale decir que a ella le gusta el hijo del pastor. O sea, mi hijo. Galán como su papá. Y el papá de ella dice esta frase. Dice, hija, tienes que buscar a otra persona. Tienes que tener cuidado porque todos los hombres de esa familia se están muriendo de infarto. Cuando él dijo eso y que llegó a mis oídos, mi esposa me dice, yo no te lo quería decir, porque ella sabía lo que significaba eso, lo que implicaba eso. Lo que implica es que es más difícil cuando están cerca de ti los que te traicionan, los que hablan mal, los que dicen palabras como estas que tratan de penetrar en tu corazón y en tu vida para hacerte incrédulo, para decirte que todo está acabado, para hacerte pensar, es verdad, yo sufrí del corazón, mi hermano murió del corazón, mi primo murió del corazón. No tiene tanta mentira, pero es lo que el diablo te quiere hacer creer. Tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y comenzar a romper las barreras. Yo empecé a orar y a romper maldición y dijo, mi hijo va a servir a Dios. Mi hijo va a tener hijos, va a tener familia. Porque María, ¿sabe lo que dijo Juan? Y lo que me tiene ahorita estudiando la palabra misericordia. El salmista dijo, Señor, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias. Zacarías dijo, por su entrañable misericordia. Es una misericordia que le sale de las entrañas a Dios. Si se puede comparar con algo, humanamente hablando, de las entrañas, del deseo profundo que Dios tiene de tener misericordia de nosotros. María dijo, su misericordia es de generación en generación. Quiere decir, hermanos, que nosotros estamos vivos de pie y nuestros hijos tendrán futuro, no porque yo sea Luis Zapata, sino por la misericordia de Dios. Y es su misericordia que nos sostiene. Yo quisiera que se ponga sobre sus pies. Y yo le pedí a la hermana que pusiera, no sé si tiene la canción que le pedí. Y quiero decirle algo, amado. No sé lo que esté pasando en tu vida y cuánta gente te llame estéril. O cuántas frases como esa han venido a tu oído. Pero te quiero decir algo. Tienes un Dios a quien sirves que no hay nada imposible para Él. Súbele, por favor. Digan lo que digan de ti. Aunque te digan que no vales nada, que no tienes hijos. Si puedes subirlo un poco, te agradezco, por favor. Que la crisis no soportaría. ¿Sabe algo que me dijo Dios?
Tú solamente, tu trabajo es dejar aceite en tu casa. Deja mi presencia. Esa es la mejor herencia que tú puedes darle a tus hijos, hermano. La presencia de Dios. Porque mientras la presencia de Dios está en tu casa, no te preocupes que si estás o no estás tú, el mismo Dios, por el pacto que Él tiene con nosotros, se recordará. Y usted sabe lo que me impacta de Zacarías, que estaba tan cerca de Él. Su nombre significa Dios me recuerda. Y Dios te recuerda. Él no ha olvidado tus oraciones, amado. Él no ha olvidado tu propósito. Dios está en memorial. Su memorial está allí anunciándole que tu petición está aún delante de su presencia. Y en su tiempo Él te responderá. En su tiempo la estéril dará a luz.